En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en este diálogo sobre la carta del Papa a los jóvenes, la exhortación apostólica Christus Vivit. Mariano Reino Buche en los controles. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, continuamos entonces. Ya estamos en nuestro séptimo capítulo de esta exhortación, son 9. Y en este capítulo el Papa nos habla de la pastoral de los jóvenes. Comienza en el número 202 y nos habla de la necesidad, digamos, de el cambio, la mejora, el ayornamiento, podríamos decirlo, el Papa nos lo dice así, de la pastoral juvenil debido justamente al embate de los cambios sociales y culturales que ha recibido. El Papa, como en toda la carta, nos dice que justamente son los jóvenes los que tienen que ser los protagonistas, o tienen que tener mayor protagonismo en estas propuestas pastorales, y son ellos mismos quienes son, o quienes deben ser, agentes de la pastoral juvenil. Como les decíamos en otros programas, el Papa nos dice que no es que los jóvenes sean el futuro, sino que tienen que ser el presente. Y lo mismo para la pastoral juvenil. Entonces el Papa nos invita a aprovechar las buenas prácticas, las metodologías, aquello, digamos, que haya servido para llevar el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Incluso el Papa, con esa característica suya, así un poco desafiante, también nos dice que estas buenas prácticas, no importa del color que sea, conservadoras o progresistas, si son de derecha o de izquierda, lo importante es que recojamos todo lo que haya dado buenos resultados y sea eficaz para comunicar la alegría del Evangelio. El Papa nos dice de una manera y de otra que es importante y que es necesario renovar la pastoral juvenil, liberarla de los esquemas que ya no son eficaces, que ya no entran en diálogo con la cultura actual de los jóvenes, ¿no? Y como grandes líneas de acción de la pastoral, el Papa nos dice que hay dos grandes líneas, ¿no? Por un lado, la búsqueda, y por otro lado, el crecimiento. Entonces, la búsqueda es la convocación, ¿no? Entonces, el Papa nos dice que, bueno, dejemos actuar a los mismos jóvenes para convocar, para invitar, para buscar. Y dice en el número 210, ellos saben organizar festivales, competencias deportivas, e incluso saben evangelizar en las redes sociales, con mensajes, canciones, videos y otras intervenciones. Solo hay que estimular a los jóvenes y darles libertad para que ellos se entusiasmen misionando en los ámbitos juveniles. Entonces, el Papa invita a los jóvenes a hacer apostolado. El Papa invita a los jóvenes a sembrar. Cada joven que se atreva a sembrar este primer anuncio en esa tierra fértil, que es el corazón de otro joven. Porque los jóvenes hablan el mismo idioma, ¿no? Ese idioma también de los jóvenes, que suele ser un idioma de la proximidad, de la cercanía. El Papa nos dice que tenemos que acercarnos con la gramática del amor y no con el proselitismo. Y que la otra línea, dijimos, son dos las líneas fundamentales o las grandes líneas de acción. Una es la búsqueda, decíamos, y la otra es el crecimiento. Y el Papa nos dice que, bueno, este crecimiento tiene que buscar a que las personas se encuentren con Cristo, que amen a Cristo, que efectivamente mejoren como personas y que sean más solidarios. El Papa lo dice varias veces, ¿no? Que no quede solo la etapa de crecimiento en solo la formación, ¿no? Y más cuando el Papa dice, cuando la formación es solo, digamos, de temas más o menos teóricos, ¿no? El Papa dice, bueno, calmemos la obsesión por transmitir un cúmulo de contenidos doctrinales, ¿no? Entonces, que no quede solo en temas
de cuestiones, dice el Papa, morales o temas que tengan que ver con la castidad, el matrimonio, el control de la natalidad. En fin, dice, cualquier proyecto formativo debe incluir la formación, dice el Papa, doctrinal y moral. Pero, digamos, no es lo único y no tiene que haber, digamos, una cuestión que solo se enfoque, solo se mire con ese objetivo, ¿no? Bueno, hay que buscar ambientes adecuados, dice el Papa. A los jóvenes hay que, digamos, acogerlos cordialmente, buscar poder crear un lugar amable. Ellos mismos tienen que tener sus propios lugares, ellos mismos deberían poder acondicionar a sus gustos los lugares para sus reuniones, en lugares donde puedan entrar y salir con libertad, lugares que los acojan y donde puedan acercarse espontáneamente y con confianza, un ambiente que haya de amistad, ¿no? Lugares donde se encuentren quienes están de novios, compartir la música, la recreación, el deporte y también la reflexión y la oración en pequeños subsidios y diversas propuestas, ¿no? Nos dice que la amistad también tiene mucho que ver con el apostolado y que efectivamente los jóvenes a través de la amistad pueden hacer ese apostolado. Textualmente dice el número 219, los jóvenes son capaces de guiar a otros jóvenes y de vivir un verdadero apostolado entre sus amigos. Bueno, Mariano, quiero aprovechar para preguntarte algo. Sabés que no he tenido mucha vida parroquial, porque de joven, digamos, comencé a asistir a un centro de la obra, del Opus Dei, así que no conozco demasiado, no conozco mucho los ambientes de la parroquia. ¿Vos te has movido en ambientes parroquiales, Mariano, te pregunto, o más o menos? ¿Conocés los ambientes? ¿Vos sabés si hay lugares para estar los jóvenes? ¿Has tenido alguna experiencia personal en la materia? Pues, a ver, es medio complicado. Sí, he estado, pero es como todo. Estoy un rato y me voy Ajá. de cada ambiente, pero sí, creo que falta por ahí un poco la bajada esta que plantea el Papa en esos ambientes, ¿no? Sí, Pero creo que si se lo pone como bandera será posible lograrlo. muy bueno. Bueno, después el Papa habla de la escuela, como efectivamente es un lugar importante para poder ayudar a los jóvenes. Dice que la escuela tiene que hacer su autocrítica también, que no tiene que estar centrado en la instrucción religiosa, ¿no? Que tienen que tener esa apertura al cambio y a las mejoras, ¿no? En fin, que sea un lugar donde también los jóvenes puedan aprender a orar, a rezar, a vivir su fe, etcétera, ¿no? La escuela católica. Habla también de un lugar, en la escuela y otros ambientes que ayuden a la formación espiritual y también la formación cultural, ya que también, hablando del estudio, dice el Papa, que sirve para hacerse preguntas, para no ser anestesiado por la vanidad, para buscar el sentido de la vida, etc. Bueno, el siguiente título son distintos ámbitos para desarrollos pastorales. Entonces, por un lado, el Papa nos dice que también tiene que haber para los jóvenes ámbitos para la intimidad con Dios, ámbitos para poder adorar a Jesús sacramentado, para adorar al Santísimo, que también los jóvenes pueden evidentemente cultivar lo que es la oración de contemplación, que en esos ámbitos, digamos, pastorales, esos ámbitos para los jóvenes, también tiene que haber espacios para la solidaridad, para el servicio. A menudo este servicio para muchos jóvenes que empiezan a llegar, quizás justamente a través de la solidaridad, es el primer paso para descubrir o redescubrir la vida cristiana, la vida eclesial. En fin, también para los jóvenes se puede pensar aquello que esté vinculado a las expresiones artísticas, la música, el teatro, la pintura,
¿no? O sea que también efectivamente son cosas que son un atractivo para los jóvenes, ¿no? La música, el deporte, los scouts. Qué bueno que las parroquias justamente tengan para los más chicos la posibilidad de hacer campamentos, la posibilidad de tener, digamos, competencias deportivas, porque bueno, aparte de que los chicos se entretienen y les gustan, es una manera de que se acerquen y también aprovechar para que vayan descubriendo otras cosas, ¿no? El Papa nos anima a encontrar nuevas metodologías para el acercamiento a los jóvenes y para la formación de los jóvenes, ¿no? También hace referencia en el título siguiente a la pastoral juvenil dedicado a gente más necesitada, la llama pastoral popular, juvenil. Entonces, esa pastoral que busca a los jóvenes más pobres, a los débiles, a los limitados, a los heridos. Como tiene que haber lugar para todos. Y dice el Papa, en lugar de sofocarlos con un conjunto de reglas que dan una imagen estrecha y moralista del cristianismo, estamos llamados a invertir en su audacia y educarlos para que asuman responsabilidades. Mariano C. Bueno, léeme el número 234, que el Papa sigue hablando de este tema. ¿Estás? En el sínodo, sí. Perfecto. En el sínodo se exhortó a construir una pastoral juvenil capaz de crear espacios inclusivos donde haya lugar para todo tipo de jóvenes y donde se manifiesten realmente que somos una iglesia de puertas abiertas. Ni siquiera hace falta que alguien asuma completamente todas las enseñanzas de la iglesia para que pueda participar de alguno de nuestros espacios para jóvenes. Basta una actitud abierta para todos los que tengan el deseo y la disposición de dejarse encontrar por la verdad revelada por Dios. Algunas propuestas pastorales pueden suponer un camino ya recorrido en la fe, pero necesitamos una pastoral popular juvenil que abra puertas y ofrezca espacios a todos y a cada uno con sus dudas, sus traumas, sus problemas y su búsqueda de identidad, sus errores, su historia, sus experiencias del pecado y todas sus dificultades. Muy bueno. Cuando hablamos de estos temas, Mariano, del deporte, me acordaba también de toda la actividad que desarrollan aquí en Hora 60, también relacionado con el deporte, y cómo ustedes también han visto en esto una beta apostólica, ¿no? Yo pienso que ustedes en gran parte hacen todo este desarrollo de los torneos de fútbol y todos los cursos de formación para árbitros, para técnicos que ustedes hacen, con la idea de dar formación humana y también en la medida de la posibilidad que lleguen a conocer algo el Evangelio a gente justamente de los barrios, gente que no tiene a veces posibilidades, yo qué sé, de acceso a la universidad, ¿no? Es un poco uno de los deseos que tienen ustedes aquí con tu organización, ¿verdad? Sin lugar a dudas, sí, es un poco lo que hemos planteado y bueno, paso a paso creo que lo vamos a ir consiguiendo. Muy bueno, la verdad que muy plausible lo de ustedes. Y bueno, el Papa sigue dando consejos, sigue orientando, son muy lindas las cosas que nos va diciendo para pensar, ¿no? No solo en este documento, en muchos documentos el Papa nos habla del acompañamiento y cómo el ejemplo del acompañamiento es el de Jesús a los discípulos de Maús, ¿no? Dice, bueno, esto es un verdadero modelo para la pastoral juvenil, ¿no? Acompañar. Léeme, Mariano, el número 237 que desarrolla un poco esta idea el Papa. Jesús camina con los dos discípulos que no han comprendido el sentido de lo sucedido y se están alejando de Jerusalén y de la comunidad. Para estar en su compañía recorre el camino con ellos, los interroga y se dispone a una paciente escucha de su versión de los hechos para ayudarles a reconocer lo que están viviendo. Después, con afecto y energía, les anuncia la palabra, guiándolos a interpretar a la luz de las Escrituras los acontecimientos que han vivido. Acepta la invitación a quedarse con ellos al atardecer. Entra en su noche. En la escucha su corazón se reconfronta y su mente se ilumina. Al partir el pan se abren sus ojos. Ellos mismos eligen emprender sin demora el camino en dirección opuesta para volver a la comunidad y compartir la experiencia del encuentro con Jesús resucitado.
Gracias, Mariano. Y efectivamente, ¿no? El ejemplo del Señor de acompañar a los que están cerca nuestro, sobre todo los que están tristes, sobre todo los que están desorientados, sobre todo los que no saben qué hacer con su vida, como les pasaba a los discípulos de Maús, es un clarísimo ejemplo, ¿no? El del Señor que tenemos que imitar. Bueno, el Papa nos dice en el siguiente título que siempre misioneros, ¿no? Siempre misioneros en el sentido de que el joven justamente tiene que hacer ese apostolado con sus pares, ¿no? Y da un ejemplo muy concreto. Dice, un joven que va a una peregrinación a pedirle ayuda a la Virgen e invita a un amigo o compañero para que lo acompañe, con ese simple gesto está realizando una valiosa acción misionera. Por eso dice el Papa que los jóvenes también tienen que vencer la timidez que puede dar el hablar del Señor, ¿no? Y habla justamente de las experiencias de los jóvenes cuando van a misionar, sobre todo en las vacaciones, que hablan con mucha gente, que los acercan a las parroquias, a los sacramentos. Bueno, y después nos habla el Papa en el título siguiente del acompañamiento de los adultos. Cómo los adultos pueden acompañar a los jóvenes. Dice que en primer lugar los jóvenes se tienen que sentir acompañados o saberse acompañados de su familia, en primer lugar, ¿no? Después dice el Papa más adelante que para el acompañamiento hace falta personas idóneas, ¿no? Y hace falta personas expertas, personas que sepan, no solo sacerdotes, sino consagrados, laicos, hombres y mujeres que estén cualificados para el acompañamiento, ¿no? También a los sacerdotes o los que se van preparando en el seminario es importante que tengan las herramientas para poder saber con los jóvenes, hablar con los jóvenes. Hoy hablaba con un amigo que se dedica a la política y está con los jóvenes, ¿no? Y me decía este amigo que la gente más grande en política, ¿no? Bueno, no sabe cómo dirigirse a los jóvenes, no sabe cómo tratar a los jóvenes, no sabe cómo explicarle a los jóvenes. Y bueno, yo le decía, mira, el Papa en la carta que nos escribió, o que le escribió a los jóvenes, habla de este tema, ¿no? Cómo efectivamente hace falta un aprendizaje, hace falta acercarse, hace falta conocer, ¿no? Porque efectivamente los jóvenes tienen su propio, digamos, forma de ver las cosas, sus propios códigos, entonces, digamos, hay que conocerlo. Para eso hay que acercarse, para eso hay que compartir, ¿no? Bien, entonces el Papa también nos trae en el número 246 algunas de las características que deberían tener estos que acompañan, ¿no? Estos que acompañan. Y dice el Papa que las cualidades del mentor, de este acompañante, incluyen que sea un auténtico cristiano, comprometido con la Iglesia y con el mundo, que busque constantemente la santidad, que comprenda sin juzgar, que sepa escuchar activamente las necesidades de los jóvenes y pueda responderles con gentileza, que sea bondadoso y consciente de sí mismo, que reconozca sus límites y que conozca la alegría del sufrimiento. Y una característica especialmente importante para un mentor, para uno que acompaña, es el reconocimiento de su propia humanidad, en el sentido de que se sepan seres humanos que cometen errores, que son personas imperfectas, que se reconocen pecadores. Algunos mentores son puestos sobre un pedestal y por ello cuando caen provocan un impacto devastador. Entonces el Papa dice, no hay que subirse al pedestal. Y además no hay que llamar a las personas a que lo imiten a uno, hay que acompañar a las personas para que lo sigan a Cristo. Bueno, y acá casi terminamos, ¿no, Mariano? Porque el Papa dice, bueno, un mentor debe confiar sinceramente en la capacidad que tiene cada joven de poder participar en la vida de la Iglesia. Por ello, un mentor debe simplemente plantar la semilla de la fe en los jóvenes, sin querer ver inmediatamente los frutos del trabajo del Espíritu Santo. Y este papel, lo vuelve a repetir el Papa, no debería ser exclusivo de los sacerdotes y de la vida consagrada, sino
que los laicos deberían poder igualmente ejercerlo. Por último, todos estos mentores deberían beneficiarse con una buena formación permanente. Bueno, y con esto terminamos. En fin, son muchos temas nuevos, ¿no, Mariano? Que evidentemente hay que tratar de llegar con esos temas a los jóvenes. Sí, sin lugar a duda. Y respecto a quizá la última idea que planteabas, lo del mentor, me parece importante que sale quizá como segunda bajada de los tiempos, ¿no? Que lo leías recién, que dice que no se puede querer ver inmediatamente los frutos. Ujú. Entonces eso me parece que es importante, más para los jóvenes de hoy, digo, es sembrar la semilla y bueno, y después esperar e incluso regarla de vez en cuando, digo yo, pero no esperar que florezca enseguida lo que uno ha plantado. Me parece que en este capítulo particular eso creo que es determinante, más para el joven de hoy que necesita de la guía y del acompañamiento, ¿no? De este mentor. Sí, ¿sabes otra cosa, Mariano, que hoy hablaba también en el colegio en el que estoy? Que ahora todo el mentor, el profesor, el director espiritual, lo tiene que hacer con un respeto enorme a la libertad, en el sentido de que, no sé, yo cuando era más joven, quizá me decían las cosas y bueno, y a veces no se me ocurría ponerlas en tela de juicio, o a veces me las ordenaban, las mandaban y yo decía, bueno, vamos, ¿no? En cambio, ahora digamos como que hay una sensibilidad muy particular, porque si uno empuja, aprieta, eh, la gente, digamos, no está dispuesta, no quiere, hay rechazo, ¿no? De hecho, el Papa acá decía, ¿no? Que a veces lo que le pasa con los jóvenes dice, a mí no me hinchen, a mí déjenme en paz, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy el acercamiento tiene que ser como mucho más delicado, mucho más respetuoso. Hoy lo hablaba también con otro profesor y decía, bueno, me parece que nosotros los sacerdotes lo que tenemos que hacer es ofrecer, ¿no? Justamente la posibilidad de que conozcan a Cristo, que conozcan el Evangelio, los sacramentos, la verdad. Pero después, bueno, cada uno después hará su opción. Y si no quiere o no le gusta, y bueno, bendito sea Dios, ¿no? Yo qué sé, es su problema. Lo que yo no puedo hacer es ir, digamos, digamos, con un mensaje, con una cierta imposición o con una especie así de... ¿Vos qué opinas sobre ese tema, Mariano? Yo creo que el desafío está en buscar las formas de poder llegar. Creo que hoy se nos exige una actualización constante de cómo llegar al joven. Mira, yo cuando te escuchaba recién pensaba respecto a cuando decías acompañar a una peregrinación, a una procesión. Bueno, yo he logrado que mi grupo de amigos, el cual nunca ha tenido mucha vida en el marco de una iglesia, venga a Luján conmigo, peregrino los 60 kilómetros, incluido mi hermano, y creo que lo logré eso planteándolo como un desafío personal para el ser humano más que como una cuestión espiritual. Claro. Ahora, llegamos a la basílica y estábamos todos igual de emocionados, igual de compungidos, Claro. e igual de cansados y Y de entregados, contentos, sí. de entregados a la Virgen que se hubiera hecho. Entonces me parece que muchas veces la exigencia también para nosotros es darle la vueltita de rosca. Digo, si yo probablemente hubiera dicho, che, vamos a Luján a hacer la peregrinación juvenil, todos me han dicho que no. Ahora, cuando logré decirles, miren, esto es una situación que tienen que vivir por la experiencia que van a tener, bueno, el segundo año que lo hice logré que vinieran 3 amigos que siempre digo que es uno de los logros más importantes que tengo, porque no se lo olvidan más. Digo, pueden hacer Claro. 10 millones de cosas, pero le contarán a sus hijos, a sus nietos seguramente que ellos alguna vez fueron a Luján. Así que creo que es eso, Juan, la verdad, que es Sí. nosotros de este lado también no quedarnos en el lugar de decir, bueno, hasta acá llegamos, sino constantemente pensar cómo buscarle la vuelta a la situación para poder llegarle a toda la gente y a los jóvenes particularmente, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, así que bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude, tengamos nosotros, los que podemos llamarnos agentes pastorales, los que estamos dedicados a esto, bueno, que bueno, la humildad y la sencillez para darnos cuenta que tenemos que seguir aprendiendo. Y bueno, al Espíritu Santo le pedimos el don de consejo,
la luz para poder justamente encontrar la manera. Que evidentemente se trata fundamentalmente de pasar todo por la oración, porque hay que rezar y pedir que el apostolado tiene que tener ese fundamento, y después el servicio, el cariño y el acompañamiento, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegamos. Dios mediante, Mariano, la semana que viene empezamos con el capítulo 8, que es sobre la vocación, el número 248, así que va a estar muy interesante. Así que bueno, me despido de ustedes y les mando la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.